Génesis capítulo 8, versículo 20 nos dice la Escritura que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Publio Cornelio Escipión es uno de los grandes protagonistas de la historia antigua, a quien recomiendo que podáis leer alguna de sus biografías porque es realmente espectacular. Vivió entre los años 236 al 183 a.C. y se le conoce también como Publio Cornelio Escipión el africano, pero no porque fuera africano, sino porque sus grandes batallas y sus grandes logros militares se llevaron a cabo en África. Fue uno de los generales más célebres de la República Romana, antes de que llegase a ser imperio, porque el imperio empezó en el año 27 antes de nuestra era, y él vivió casi 2 siglos antes. Será recordado por su papel decisivo en la Segunda Guerra Púnica, que se celebró entre los años 218 al 201 a.C., contra Aníbal Barca, que fue un brillante general cartaginés. A la edad de 25 años, Publio fue enviado a la provincia romana de Hispania, lo que hoy es España, para combatir a los cartagineses, que Cartago, como sabéis, está en Túnez, en el norte de África. Y aquí demostró grandes habilidades como estratega, porque conquistó Cartago Nova, lo que hoy es Cartagena, no Cartagena de Indias, que luego eso vendría después del descubrimiento de América. Estamos hablando en el siglo II a.C., no en el siglo XVI, para ubicarnos. En el año 204 a.C. cruzó con su ejército a África, obligó a Aníbal, que estaba a punto de conquistar Roma, lo obligó a volver a África para defender Cartago. Publio usó una táctica bastante brillante para neutralizar los temibles elefantes de guerra que llevaba el ejército cartaginés y derrotó a Aníbal en esta Segunda Guerra Púnica. Es considerado este hombre uno de los más grandes estrategas militares de la historia antigua. Pero este hombre no llegó a la cúspide del poder por estar perdiendo el tiempo en las redes. No llegó a la cúspide del poder militar por cuestionar todo lo que sus padres le enseñaban. Tampoco llegó donde llegó por ser un vago. Tal y como nos enseña la Escritura, la formación de un hombre empieza desde niño, asumiendo responsabilidades. Y en esto, el 99,9% de la responsabilidad recae sobre los padres. En el ejemplo de hombres como Publio, o si nos vamos a las Escrituras, como David, como Daniel, como Pablo, o como puede ser con cada uno de nosotros, encontramos la providencia. Porque hemos nacido donde hemos nacido, en la época que nos ha tocado nacer, en la familia que hemos nacido, en determinado país. ¿Por qué? Pues todo esto tiene que ver con la providencia. Dios nos prepara desde la infancia y nos da un contexto concreto para crecer y madurar. Pero no todos quieren crecer y no todos quieren madurar. El asunto es si tomamos conciencia de esto y ponemos ahí nuestra energía. En el caso de Publio, nació en una familia noble y militar, lo que les puso desde muy joven al mundo del deber. Sus capacidades no fueron fruto de la casualidad, sino del valor, del esfuerzo y del sacrificio. Y ahí tenemos un ejemplo muy idéntico con el de David. ¿Cómo aprendió David valor? ¿Cómo se ejercitó en el valor? Pues enfrentándose a las fieras salvajes que querían acabar con su rebaño. Ahí adquirió valor. Pero ahí vemos cómo la providencia actúa en los hombres y la vemos cómo se define y desarrolla en la Escritura. Por ejemplo, en Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué.
Así que Dios lleva preparando a cada uno para el futuro que le espera. Dios prepara a sus hijos desde su concepción. No hay casualidades, ninguna. Publio fue testigo de la derrota romana en Cannae cuando tenía 17 años y eso le dio el valor y la determinación para defender sus convicciones y a su patria. Precisamente cuando otros muchos vacilaban y otros muchos huían, él se mantuvo firme en su posición, adquiriendo destreza y valor en la batalla, con 17 años. Solamente tenemos que mirar los 17 años de nuestra época y ver, aparte de jugar a quién tiene más likes, ¿qué hay detrás? De manera que en este hombre podemos ver un carácter moldeado por el deber y la disciplina. Aprendió a no actuar por impulso, sino con cálculo y paciencia, identificando al enemigo y usando sus capacidades estratégicas para vencerlo. Por eso digo que es un ejemplo también de David, que actuó prácticamente igual. Esta formación comenzó en su casa y se profundizó enfrentándose a situaciones difíciles, donde fue formando y forjando su carácter y adquiriendo más valor para afrontar las batallas. Y estas batallas sí que eran literales. Por esta razón nos muestra la Escritura la importancia de la formación de los hijos en el hogar. La formación de los hijos en el hogar. Porque si los hijos no tienen responsabilidades de acuerdo a su edad y a su capacidad, entonces estarán siendo enseñados a la comodidad. Serán dependientes de sus padres y pensarán que viven en un hotel y que sus padres son sus criados, a la vez que también sus padres son la ventanilla del banco. Esto es lo que suele pensar la generación actual. Más bien la ventanilla del banco. Esto es lo que más le motiva. A esto se le añade que siempre pensarán mal de sus padres porque no cumplen todos sus antojos. Pero es que sus padres le están enseñando a eso. Así que es normal que manifiesten esa conducta. No cumplen todos sus antojos, ni sus caprichos. Y entonces lo demuestran siendo hijos desobedientes, lo cual es fruto de la propia educación que los padres les están impartiendo. Por esta razón serán niños caprichosos que solamente se moverán por el deseo, jamás por el deber, siempre por la comodidad, jamás por el deber. Una conducta así por parte de los padres es el mejor método para arruinarles la vida, el mejor método. Estos hijos crearán grandes complejos, siempre estarán insatisfechos, siempre, sea lo que sea que tengan, de manera que acabarán en manos de la demagogia social como corderitos sometidos a las modas de pensamiento de su época, sin ningún criterio propio para pensar y sin la más mínima posibilidad de afrontar con valor el futuro que les espera. Serán presas del engaño y de la manipulación, sujetos y sometidos, como decía, a las modas sociales, sean cuales sean, pero serán arrastrados rápidamente. Este es el camino ancho, del que tanto nos habla también la Escritura. Si en tu casa no enseñas a tus hijos a comer correctamente, sino que pueden comer con las manos, tranquilamente, con la boca abierta y que se le caiga todo por la boca, pues es normal que si alguien le invita a comer a tu hijo, mire a los padres y jamás invite más a tu hijo, claro está, porque con semejante elemento, ¿quién quiere comer al lado de alguien así, que produce vómitos y arcadas? Si no enseñas a tu hijo a sentarse correctamente, sino que se puede sentar como los indios, sin estar en la India, ni siquiera en América del Norte, que había muchos indios también, pero si ellos no saben sentarse correctamente, sino que se sientan como los indios, pues tenemos un problema importante. Si no le enseñas a respetar a los mayores, pues tenemos otro problema añadido. O cuando estamos en otro entorno, que ellos se sienten en el lugar principal. Es decir, vamos a comer, tenemos la mesa para comer, y en el lugar principal se sienta tu niñito. Pues entonces, ¿qué haremos los demás sino mirar a los padres? ¿Cuál es la educación que le están impartiendo a ese niñito? O que tengan prioridad cuando hay cualquier tipo de actividad donde ellos siempre son los primeros y no los mayores. Todo esto es bastante curioso. Esto jamás se ha dado en la historia de la humanidad, salvo ahora. Cuando eso ocurre, estamos hablando de que los padres están alimentando en ellos un espíritu de egoísmo.
Luego los padres llegan a la iglesia, el primer día que llegan, y nos dicen, pastor, mi hijo tiene 18 años, pero es desobediente, y lo traigo a ver si se vuelve obediente. Y yo he hablado aquí con los médicos a ver si saben alguna pócima milagrosa, que eso ocurra, se toman la pócima y se acabó, pero ninguno de ellos me ayuda. El asunto es cómo que los padres han estado 18 años mal enseñando a sus hijos y piensan que en el culto, en una hora, le vamos a solucionar un problema en el que ellos han estado trabajando 18 años. Bastante absurdo. Pero hay que tener fe. Pues aquí no hay fe, queridos hermanos, para estas cosas. O trabajas duro o no consigues nada. Así que, como ellos son el centro de atención y por eso ocupan un lugar protagonista, y cuando crezcan entonces serán personas sectarias, manipuladas para repetir los mantras sociales que nos envuelven, donde se les impedirá que piensen por sí mismos, que no asuman compromisos, que no luchen por convicciones, que no tengan una mente crítica, de manera que la ingeniería social tiene aquí su caldo de cultivo para hacer lo que quiera con ellos, lo que quiera, como está ocurriendo. Ahora, ¿esto ocurrió con los hijos de Noé? Alguno se rebeló y dijo, voy a trabajar y gratis. Alguno dijo algo en contra de todo lo que su padre había establecido en el hogar. Cuando Dios vio el mal en el mundo, nos muestra cómo el tiempo, aunque ha pasado mucho tiempo, el ser humano sigue siendo el mismo, corrompido hasta la médula. Es así porque el corazón del hombre es el mismo en todas las épocas. Sin embargo, en Noé vemos cómo fue llamado por Dios a la salvación, donde el fruto de esa fe se evidencia en su obediencia y se evidencia en su hogar, porque él enseñó a sus hijos a andar también bajo el temor de Dios y por eso sus hijos fueron salvados de este terrible juicio que vino como consecuencia del diluvio. Es por su obediencia y su temor a Dios que no podemos pasar por alto la educación que Noé debió impartir a sus hijos, porque les vemos participar activamente en la construcción del arca, aunque no lo dice explícitamente el texto, sí que por el contexto lo sacamos, puesto que toda la familia estuvo involucrada en esta actividad, se sometieron a los dictados de su padre, mantuvieron la misma fidelidad y como consecuencia recibieron el mismo fruto de las promesas de Dios. Fueron protegidos del diluvio. Si estos hijos actuaron como lo hicieron, fue porque su padre les enseñó a mantener convicciones que les impidiesen ser arrastrados por la corriente del mundo en el que vivían. Hemos visto durante todo este tiempo la paciencia de Dios hasta que se construyó el arca, hemos pasado el diluvio y llegamos al día en que salieron del arca. Exactamente el día 27 del segundo mes del año 601 de la vida de Noé, con lo que estuvieron 1 año y 10 días dentro del arca. 1 año y 10 días. Esta es una fecha memorable para ellos por varias razones. Y no solamente en la vida de estas familias, que por fin vieron que se acababa aquel largo encierro de más de 1 año, sino porque en ese día se iban a dar las directrices, al hombre como hombre, y se marcarían unas condiciones de vida en el planeta que hasta ese momento no habían existido. Por lo tanto, este día fue importante. Esto iba a afectar a todas las generaciones que saldrían de Noé y de sus 3 hijos y que llegan hasta nuestros días. Dios iba a establecer unas pautas para la humanidad que todavía hoy están vigentes y que son importantes que las conozcamos y estudiemos para comprender más claramente quién es Dios. ¿Quién es Dios? El Rey soberano y creador, quien guía a los pueblos y quien se asegura de llevar a sus hijos a la salvación. 3 son los temas que destacan en nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver la adoración que Noé le dio a Dios. En segundo lugar, la respuesta que Dios le dio a Noé. Y en tercer lugar, el pacto que Dios hizo con Noé, pero este punto no lo veremos hoy, sino que lo dejaremos para nuestro próximo sermón. Así que vamos a ver los 2 primeros puntos, la adoración de Noé a Dios. El versículo 20 nos dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Aunque todavía no estaba la ley ceremonial por escrito,
Noé sabía perfectamente qué es lo que tenía que sacrificar. Se nos describe este acto de adoración de Noé, donde hay algunos detalles que no vamos a pasar por alto. Hay una acción prioritaria que Noé llevó a cabo, nada más bajar del arca. Podríamos pensar sobre las muchas cosas que Noé podía tener en mente después de estar 1 año y 10 días encerrado en el arca y ahora por fin salir a una nueva tierra, empezar una nueva vida, construir un nuevo hogar y partiendo todo de cero. Tenía que acondicionar todo de acuerdo a los recursos que Dios le había dado, pero partía de cero. De todo lo que pudiera estar pensando y planeando, de todo lo que podía tener por delante para hacer, lo primero y más urgente que hizo fue edificar un altar a Jehová para rendirle el sacrificio de acción de gracias. Noé tenía ante sí las claras huellas de la justicia divina. Ni un solo ser viviente quedó a su alrededor, ni uno solo, únicamente ellos. Todos los que habían seguido el deseo de su corazón, todos los que atentaron contra Dios y desoyeron su palabra, una palabra que les fue anunciada insistentemente por Noé y que fue despreciada con la misma intensidad, ninguno estaba vivo. Ninguno estaba vivo. El juicio llegó tal y como Dios lo había anunciado, para quitar el mal del mundo. Pero todo este nuevo entorno le daba testimonio también de la fidelidad de Dios, de que Dios cumple su palabra. La cumplió para el juicio y la cumplió para mostrar su misericordia. Como desde hacía muchos años había anunciado el juicio llamando a toda aquella gente al arrepentimiento. Cómo aguardó con paciencia una respuesta por parte de aquella gente para creer la palabra de Dios. Y cómo después de que el ser humano se mantuviera en su posición de rebeldía, Dios ejecutó su juicio sobre una humanidad que era rebelde. Por eso Noé no olvidaba que Dios había mostrado su gracia con respecto a ellos, que habían oído y habían sido consecuentes con la palabra de Dios. Fueron obedientes a la palabra. Habían sido consecuentes con la fe que se les había dado y cómo Dios actuó guardándoles del juicio y concediéndoles el entrar a una nueva vida en una tierra que era suya. Todo esto vino marcado por la obediencia, la obediencia, la obediencia. Noé creyó a Dios y esto le llevó a obedecer a Dios en contra de su propia voluntad, que tendría otros planes lícitos para hacer en el mundo. Pero no siguió su corazón y sus planes lícitos, sino que se sometió en obediencia para construir el arca. Le llevó a estar en contra de la corriente de su tiempo y tuvo que soportar a sus congéneres, donde habría amigos, donde tendría familiares, donde tendría también buenos vecinos, y todos fueron usados por el maligno para tentarle y arrancarle del deber que tenía de someterse en obediencia a Dios construyendo el arca, porque Noé, si nunca ha llovido en la tierra, ¿de qué nos estás hablando? Pero Noé, tú eres mi sobrino, diría alguno. Noé, tú eres mi primo. Noé, tú eres mi hermano, pero ¿cómo vas a hacer estas cosas? Noé, tú estás mal de la cabeza. Así que Noé tuvo que enfrentarse a todas estas presiones y las tuvo que desechar por obediencia a Dios. Por obediencia a Dios, lo cual nos muestra que siempre que vamos a obedecer a Dios tendremos al mundo en contra. Siempre. Después de ver cómo Dios cumplió su palabra y sus promesas, después de ser él el recipiente de la gracia de Dios que le libró a él y a su familia de la muerte, Noé quiere mostrar su agradecimiento por haber derramado su gracia sobre él, llamándole a la salvación, una gracia que, como digo, se extendió a su familia y que les protegió de un juicio severísimo, tratándolos misericordiosamente. De manera que tenía bastantes razones para adorar a Dios. Nada más bajar del arca. No debemos pasar por alto que es en medio de la adoración donde Dios se despliega y se manifiesta a su pueblo para darle el alimento espiritual que necesita. No el entretenimiento que desea el corazón. No. En la adoración Dios habla a su pueblo para alimentarle, no para entretenerle.
Es por esto que tenemos un conflicto extraordinario con la cristiandad de nuestra época, que se acerca neciamente a adorar a Dios, pero en realidad no le adora. Más bien profana su nombre, usando un culto de adoración como ellos le llaman, cuando en realidad es un tiempo de entretenimiento y diversión. Pero esto no es lo que hizo Noé, ni es lo que nos enseña la Escritura a lo largo de todas sus páginas. Vamos a ver algunos detalles de esta adoración. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal, nos dice el versículo 20, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y aquí hay 3 elementos que vamos a considerar. El primero, fue una adoración voluntaria. La hizo Noé porque él quiso. Nadie le obligó. Una adoración voluntaria. La segunda cuestión es que fue una adoración de gratitud, de lo que sale de un corazón agradecido a Dios por sus misericordias. Y la tercera cuestión que vamos a considerar es que fue una adoración marcada por la obediencia. Esto también en la cristiandad no existe, pero es un término que recoge la Escritura, y más nos vale si lo atendemos. Así que vamos a profundizar un poco en estos 3 aspectos. Fijaos que Dios no le ordenó a Noé que le adorase. No le está diciendo, cuando termine el año y 10 días, nada más abrir la puerta, sacrificarás un holocausto para mí. No le dijo nada de todo esto. Es lo que Dios requiere, por supuesto, una adoración voluntaria. Pero Noé no fue obligado. Es lo que salía de su corazón, como gratitud a Dios por todo lo que Él le había dado. No ocurrió como con los sacerdotes a los que Malaquías reprendió. Está en Malaquías 1:13. En cuanto a los sacrificios de adoración a Dios, decían, ¡qué fastidio es esto! Vaya, menos mal que eran sacerdotes. Vaya. Es cierto que hacían lo que hacían porque lo tenían que hacer y cumplían con el rito externo y la ordenanza, pero Dios veía sus pensamientos y sus corazones. Y esto no correspondía a lo que sus hechos manifestaban, porque tenían un corazón incrédulo y se acercaban a la adoración forzados. Así no se puede adorar. Por eso la verdadera adoración a Dios es espiritual. Esto sin olvidar que requiere protocolos. No lo podemos desgajar, porque los protocolos son la evidencia del corazón. Los hechos tienen que estar unidos al corazón y el corazón a los hechos. Por ejemplo, cuando oramos, sería conveniente, si estamos solos, que nos arrodillemos o que mantengamos una posición de sumisión y de humildad delante de Dios. Es lo aconsejable. Entonces esto se manifiesta en hechos. Por ejemplo, si recordamos la historia que se relata en el libro de Daniel, vemos a sus 3 compañeros en la llanura de Dura, donde se puso una estatua de Nabucodonosor a la cual todos los pueblos, naciones y lenguas tenían que adorar. Y los 3 compañeros de Daniel no se pusieron de rodillas, porque pensaron, bueno, quizás se deberían haber puesto de rodillas porque debían haber pensado, como lo importante es el corazón, no importa que yo esté de rodillas. ¿Qué os parecería a vosotros si esto es lo que narrase la historia? Pues si se hubieran puesto de rodillas serían unos idólatras como el resto. Porque el corazón importa, pero cómo lo manifiestas también. ¿Qué os parece a vosotros si nos vamos a ver a la Virgen de Fátima y nos ponemos todos de rodillas? ¿Qué estaríamos comunicando con eso? Pero es que el Señor ve mi corazón y sabe que no estoy adorando a la Virgen, pero estás de rodillas delante de ella. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque son las 2 caras de la misma moneda. Los protocolos son importantes y el corazón también, y los 2 tienen que ir juntos. Los 2 tienen que ir juntos. No podemos desgajar el uno del otro y pensar, bueno, el Señor es que ve mi corazón y con eso ya es suficiente. Pues no, hermano, no es suficiente. Tienes que hacer lo que tienes que hacer en el entorno donde tengas que hacerlo. Pero no pienses que porque solamente el corazón es el que tiene que funcionar, que con eso estás exento de lo que tengas que hacer, sea lo que sea. Estos sacerdotes a los que se refiere Malaquías adoraban con su boca, pero su corazón estaba lejos. Por eso luego dijo el Señor, tomando este texto, en vano me rinden culto. Porque aunque ellos están ahí, de cuerpo presente, su espíritu está ausente. Esto es lo que puede ocurrir también con nosotros. Y puede ser la actitud no solamente de los mayores, sino también de los jóvenes o de los niños.
puede que no quieran adorar a Dios, que vienen a la fuerza. Pero esto es lo normal de la naturaleza humana. Aquí en Génesis 9:21, 8:21 hemos leído que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Bueno, en realidad es que nacimos corrompidos, pero los jóvenes todavía se manifiestan un poco más altaneros, porque no tienen todavía el conocimiento ni la experiencia. Generalmente no quieren hacer las cosas que son necesarias para ellos. Entonces es el deber de los padres obligarles a cumplir con su deber y con los protocolos establecidos, porque están a nuestro cuidado y bajo nuestra guía y enseñanza. Así que por supuesto que los padres tienen toda la autoridad para que sus hijos hagan lo que tienen que hacer a la fuerza, si es necesario, pero lo tienen que hacer. Muchos en nuestra época dicen, todo refiriéndonos al entorno de la formación espiritual, cuando el niño sea mayor, que escoja la religión que quiera. Yo estoy de acuerdo con eso si a la vez decimos, cuando el niño sea mayor, si quiere aprender a leer, que aprenda. Si quiere aprender a escribir, que aprenda. Y si quiere aprender la tabla de multiplicar, que aprenda, cuando sea mayor. ¿A alguien se le ocurre esto normal? Es decir, ¿voy a tener a un analfabeto en mi casa que encima de todo lo que ya tienen los jóvenes, que ya es bastante, va a ser un analfabeto? Evidentemente esto es un absurdo, nadie se lo cuestiona. Entonces, ¿por qué sí cuestionan lo de la enseñanza religiosa? Que es algo que tiene que ver con su alma y tiene que ver con la eternidad. ¿Cómo no vamos a enseñarles a nuestros hijos algo que tiene que ver con su alma y con la eternidad? Que es lo más importante que tienen que hacer en este mundo. Conocer a Dios y conocerse a ellos mismos. Al mismo tiempo que les enseñamos que este es su deber, por estar en nuestra casa y bajo nuestro cuidado, les debemos también recordar lo que le debemos a Dios, porque a lo mejor le debemos algo, a lo mejor. ¿Cómo nos ha cuidado hasta aquí? No estamos en medio de ninguna guerra, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Hoy todos tenemos para comer, nadie se va a morir de hambre. Todos tenemos un lecho para dormir, nadie va a dormir a la intemperie. Todos tenemos agua para beber, nadie se va a morir de sed. Todas nuestras necesidades básicas están cubiertas. Evidentemente, si alguien quiere un Porsche, eso que es el trabaje. Pero todas nuestras necesidades están cubiertas. Todas. Y todo esto tenemos que ponerlo en las mentes de los niños, para que se muestren agradecidos a Dios por sus bendiciones, porque vienen de la mano de Dios. Dios usa a sus padres para darles todo lo que tienen, pero Dios es el autor de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. En segundo lugar, la otra referencia fue que esta adoración estaba marcada por la gratitud. Esto era más bien un sacrificio de gratitud. Este agradecimiento no surgía del vacío del alma, sino que era fruto de la gracia de Dios en el corazón, que ha aprendido a confiar en Dios y a valorar lo que Dios le da. Valorando lo que Dios nos da, esto nos debe llevar a un corazón de gratitud. En este caso vemos a Noé mostrando su gratitud a Dios, por tanto esta es también la forma en la que nosotros debemos acercarnos a Dios en la adoración, dándole gracias por todo lo que nos da. Y hoy en el Día del Señor dándole gracias por lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros. Hoy celebramos el primer día en el que Cristo resucitó, el domingo, primer día de la semana. Hoy lo celebramos, por lo tanto, ¿cómo no vamos a venir con un corazón de gratitud para darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado en Cristo? Pero como el diablo es diablo y nuestra naturaleza está corrompida, trabajan al unísono en algunas cosas para producir la queja. ¿Qué ocurre si a pesar de todo lo que tenemos, hacemos como los niños caprichosos que no lo valoramos y no nos mostramos agradecidos? ¿Qué ocurre en este caso? En vez de valorar todo cuanto Dios nos da, nos quejamos por todo lo que no nos da. Y sí sacamos la lista de todo lo que no nos da, pero no nos acordamos de lo que nos da. Es curioso cómo actúa el corazón y Satanás para quejarse contra Dios, porque ese es su objetivo. Es entonces cuando debe saltar una alarma en nuestro interior y por tanto tenemos que meditar sobre la causa de nuestra indisposición
para traer a nuestra mente los principios bíblicos que nos den consuelo en medio de la prueba, o ayuda en medio de la tentación, o aliento sobre lo que nos ha producido tal preocupación o intranquilidad, o aquello por lo que nuestro corazón es un ingrato, que se queja de todo, de lo que Dios le da. Más bien de lo que Dios no le da según él. Es en esos momentos entonces en los que Satanás está alimentando nuestra insatisfacción. Y empieza ahí el rodillo, la lavadora. Como la lavadora, sabéis que cada vez le das más revoluciones y va todavía con más ímpetu, pues así usa Satanás la mente para que cada vez tengamos más argumentos para quejarnos. Este es el mejor método que tiene Satanás para traernos abajo. ¿Qué podemos hacer en medio de esta situación? Que por supuesto no tenemos ni ganas de leer la Escritura, tenemos pocas ganas de orar, porque si vamos a orar es para quejarnos, pues vamos a usar otro método que a lo mejor nos viene mejor. Cantar. Cantar. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Nosotros somos parte de estos. Servid a Jehová con alegría, con alegría, con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Isaías 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Soledades, no hay nadie. Pero si hay uno, canta. Porque Jehová ha consolado a su pueblo. Jeremías 20:13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma de mano de los malignos. Así que a lo mejor tenemos muchas cosas por las que cantar a Jehová por los bienes que nos ha dado. Cantar. Ya hemos comentado en varias ocasiones que cuando el corazón está triste o con problemas, o que está sumido en el descontento y la frustración, un excelente método es entonar un himno a nuestro Dios. Para eso, evidentemente, tenemos que saber de memoria alguno de nuestros himnos, porque los himnos que cantamos son escogidos con un gran mensaje teológico donde Dios es exaltado por lo que Dios es. De manera que al alabar su nombre somos fortalecidos. Así que, querido hermano o hermana, procura cantar cuando Satanás te azote en este área. Procura cantar más a menudo de lo que lo haces y verás cómo el Señor te alienta en medio de las dificultades. Alegra tu corazón, alegra tu corazón. Eso es lo que hace cuando cantas himnos al Señor, teniendo en mente lo que estás cantando, siendo consciente de lo que cantas. A los hermanos que piensan que porque están solos allí en algún lugar perdido del mundo, lejos de la iglesia, no les es necesaria esta exhortación, porque están solos. Queridos hermanos, cuando nosotros nos vamos de aquí, todos estamos solos. No vamos a la casa de Chus, ni de Nuria, ni de otra hermana para decir, vamos a cantar juntos. No, cantamos donde estamos, en el lugar que estamos. Y generalmente estamos solos. Así que los que están fuera de estas paredes y piensan que están solos, pues bienvenidos. Todos podemos cantar aunque estemos solos, porque esto alienta el corazón. Salmo 31, Salmo 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. O en Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, dice Jehová. Así que, ¿cómo no vamos a cantar? Y además, todos los que habéis tenido la experiencia de estar bastante mal y empezar a cantar, sabéis que eso ha sido una medicina. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a utilizar una de estas medicinas que el Señor pone a nuestra disposición? Además, da igual que cantemos mal. Nadie nos va a oír. Y aquí sí que forma parte el corazón. Lo hago de todo mi corazón. Así que no es problema. Cuando cantamos y somos conscientes de lo que estamos cantando, entonces nuestro espíritu se tranquiliza. Y entonces generalmente llega la disposición para orar. Generalmente. Por eso nos decía Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. De manera que aquella queja que teníamos en el corazón, que nos estaba amargando, cuando hemos cantado y hemos despejado todo esto, ya nos podemos poner a adorar a Dios con un espíritu de gratitud. Ya se ha quitado la queja y la amargura. Ahora sí que vamos a orar con un espíritu de gratitud, ofreciendo este sacrificio espiritual. Esto, desde luego,
contrasta con el consejo de este mundo. Si el Señor nos dice que dejemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, el mundo piensa exactamente lo contrario, para variar. Algunas personas te dirán, debes ser optimista, olvídate de los problemas. ¿Y dónde está el botón? ¡Pam! ¿Me olvido de los problemas o cómo funciona eso? Porque la Escritura sí que nos da las pautas, pero este mundo no. Olvídate de los problemas, bebe y se acabó. Otros te pueden guiar para hacer trucos mentales y que te engañes a ti mismo para que la realidad, tu realidad, no sea tu realidad, sea otra realidad. Pero te estás engañando, bastante absurdo. Otros te pueden dar remedios de meditación. Haz yoga. A mí me fue... acabé con un dolor de ciática, pero me fue genial. Pero nosotros los creyentes tenemos que usar la fe que descansa y que cree a Dios. No el optimismo fruto de nuestra naturaleza caída o de las terapias mundanas que procuran engañar nuestra mente para crear otra realidad alternativa, sino que debemos hacer uso de la fe. Es lo que Dios nos ha dado, la fe. Pues entonces tenemos que ver en qué ocasiones y bajo qué circunstancias el método de la fe, cómo se aplica, cuáles son los recursos que el Señor nos da para que podamos salir de la situación en la que nos hemos encontrado. Fijaos que cuando Noé bajó del arca, podría haberse frustrado al ver que no había nadie más en el mundo. Tú imagínate, te bajas de un arca, un año en el arca, te bajas y no hay nadie. Pues piensa, ¿qué vas a hacer? No hay luz, ni WhatsApp. Olvídate. ¿Qué vas a hacer? Podía haberse llenado de miedo, haberse quedado inmóvil por todo lo que podrían necesitar para sobrevivir a aquella catástrofe sin nadie más a su lado. Pero lo primero que hizo Noé fue sacrificar un holocausto de gratitud a Dios. Lo primero, no pensó en nada más, salvo en mostrar un corazón agradecido. Esto implica que nuestra adoración tiene que estar centrada en Dios para darle a Él lo que requiere. Y entonces es cuando vamos a recibir a cambio su consuelo, sus promesas, que nos van a alentar en el camino. Hoy es el día del Señor. Nos da de su alimento y nos hace partícipes de una bendición juntamente con nuestros hermanos, lo cual implica que a la hora de reunirnos, previamente ya nos tenemos que haber mentalizado para lo que vamos a hacer aquí. Si a alguno le gusta el fútbol, ¿quién de los que le gusta el fútbol, cuando va a haber un partido de su equipo favorito en la Champions, no ha acelerado y ha preparado durante mucho tiempo antes todo lo que va a ocurrir para ver ese espectáculo? Así que si eso lo hacemos para las cosas mundanas, ¿cómo no lo vamos a hacer para las cosas divinas? Por eso tenemos que venir con un espíritu de expectación, porque hoy vamos a alabar juntamente con nuestros hermanos a Dios. Vamos a entonar himnos de alabanza a su nombre. Vamos a, juntamente con nuestros hermanos, escuchar su palabra. Vamos a recibir el alimento. Vamos a ver cómo ese alimento encaja en cada una de las áreas de nuestra vida donde pueda haber necesidad. Hoy es el día que Dios ha preparado para esto. Así que tenemos que venir atentos a lo que Dios tiene que decirnos. El tercer elemento que vemos que marcó esta adoración fue la obediencia. Fijaos que Noé fue cuidadoso al escoger los animales para sacrificar. Tenían que ser animales limpios. No es que los haya frotado con un estropajo y jabón y entonces ya estaban limpios, después de un año ahí sin ducharse, los pobres animales y ellos. Pero tenían que contribuir o tenían que responder a lo que Dios ya previamente había puesto en sus mentes respecto a la ceremonia ritual, a los rituales, los animales limpios. Y esto concuerda con los principios de que en la adoración a Dios tenemos que traer aquello que Dios ha ordenado. Tenemos que celebrar la adoración de acuerdo a lo que Dios ha ordenado, no lo que a nosotros nos parezca más adecuado, no lo que a nosotros en nuestra creatividad nos parezca más entretenido, ni lo que esté de moda en el mundo cristiano actual, sino aquello que está de acuerdo a su palabra. Es Dios quien marca en su palabra cuál es la adoración. Pues no tenemos nada más que decir. Es Dios quien estableció cómo debían ser los animales sacrificados. Pues no hay nada más que decir. ¿Queréis un ejemplo claro? Caín y Abel. ¿Qué ofreció Caín y qué ofreció Abel? Y Caín ofreció lo que le dio la gana. Y Abel ofreció lo que Dios había demandado.
un sacrificio cruento, porque luego la sangre tendría que ver con la sangre de Cristo, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento la ley ceremonial está hablando de la sangre, porque hablaba de la sangre de Cristo, cómo fue derramada para el perdón de los pecados de su pueblo. Por lo tanto, esto guarda una conexión. Es ahí donde vemos la respuesta de Dios a la obediencia de Noé. Fue consecuente a su obediencia. Fijaos que hoy la cristiandad está actuando exactamente como Caín. Adoran como a ellos les parece, como se les ocurre, según la creatividad de la época o del país o del lugar. Aquí traemos todo lo que a nosotros nos parece oportuno. Pero esto no es lo que Dios ha establecido. La adoración es solemne y reverente, centrada en Dios y en su palabra. Nada más. Dios no se queda impasible cuando recibe la verdadera adoración. Él responde. Él establece una relación íntima para el bien de su pueblo. Hoy nos habla por medio de su palabra para instruirnos. Así que tenemos que atender su palabra, porque con ella nos edificamos, nos alimentamos y sabemos cómo tenemos que tratar con nuestro corazón en este mundo. ¿Cuáles son los ataques que podemos esperar de Satanás? ¿Cómo busca continuamente hundirnos? Pues tenemos que saber sus tácticas para defendernos. El segundo punto de nuestro sermón es la respuesta que Dios le dio a Noé. Vamos concretamente al contenido de sus palabras, que están en el versículo 21. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios le asegura a Noé que nunca más volvería a repetirse este suceso en la historia humana. Nunca más habría un diluvio universal. Nunca más. Noé podría pensar que lo que Dios hizo en la tierra con el diluvio sería la forma lógicamente habitual de proceder con el hombre por su maldad y que esto ocurriría cada cierto tiempo. Pero Dios le dice que no. De manera que se podría suponer que aunque él pudiera suponer que esto volvería a ocurrir cada vez que el hombre presentase los mismos síntomas que estaba presentando en esa época, Dios traería un juicio. Pero no. Dios le garantiza que a pesar de la maldad en el corazón del hombre, no volvería a maldecir la tierra trayendo este tipo de juicios. Aunque lo que hay en el hombre merece la maldición, el Señor confirma su palabra diciendo: no volveré a destruir a todo ser viviente como he hecho. No lo volveré a hacer. Así que el Señor expone aquí su conocimiento perfecto sobre el fruto del pecado en el corazón del hombre, pero a partir de ese momento Dios iba a desplegar su paciencia. Ya no va a haber destrucción por un diluvio, sino que llega el tiempo de la paciencia de Dios. Una paciencia que es enorme, pero que tiene un fin. No es infinita, es finita, tiene un fin. El versículo 22 nos dice que mientras que la tierra permanezcan, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Así que Dios sigue hablando para traer confianza al corazón de Noé y sigue descubriéndole cuál sería su proceder con el mundo para las siguientes generaciones en las cuales nosotros estamos. Este texto no puede pasarnos desapercibido porque aquí se indican aspectos clave que hoy forman parte de la tierra donde nosotros vivimos. No sabemos qué atmósfera y qué condiciones particulares había en la tierra antes del diluvio. Lo que sí sabemos es que nunca había llovido y que los hombres llegaban a la edad de casi 1000 años. Esto es lo que sí sabemos. Pero algo ocurrió con el diluvio. Las cataratas de los cielos fueron abiertas, los manantiales de la tierra se desbordaron, hubo un cataclismo en el globo terráqueo. Y después de que esto ocurriera, el Señor añade unas características que antes no estaban. Quedan establecidas de forma permanente las 4 estaciones. Ahora va a permanecer el tiempo de la siembra y de la cosecha, que se marca por el frío y por el calor. Y va a haber el día y la noche, establecido de forma sistemática, pero no sabemos qué había antes. Lo que sí sabemos es que aquí Dios lo establece. Y esto quedará así de manera permanente mientras que la tierra exista. Se garantiza por la palabra de Dios la vida y las variaciones en el tiempo para que la tierra pueda producir lo necesario para el mantenimiento de todos los habitantes del mundo. Esto, por supuesto, queridos hermanos, lo niega la Agenda 2030. Pero Dios no.
Así que ojo con los engaños de nuestra época y con los cuentos que nos cuentan. En este punto hay algo también que debemos dejar suficientemente claro. No es la madre naturaleza, como dicen los progres, quien hace esto. No es ella quien realiza este equilibrio y produce por sí misma para el mantenimiento de la humanidad, sino que todo ha sido establecido por la palabra de Dios. Dios lo estableció así. Habría un tiempo de siembra y un tiempo de siega. Habría un tiempo de frío y otro tiempo de calor. Habría día y habría noche. Dios lo estableció así. Es Él quien lo está produciendo. Todo lo que tiene que ver con lo que sale de la tierra, lo produce para el mantenimiento del hombre. Es Él quien está activo en el cumplimiento de su plan soberano. Es quien mantiene el universo, como nos dice la Escritura. Es Él quien mantiene la vida de todo ser humano a cada instante. Es Él y no la naturaleza quien garantiza las condiciones para que la tierra produzca alimento y satisfaga la necesidad del hombre. Es Dios quien lo hace, no es la madre naturaleza. Es Dios quien lo hace. Toda esta aplicación de su plan para el bien de la humanidad va más allá todavía. Porque si nos vamos a Jeremías 33:20, y esto lo digo ya a título de conclusión, el Señor toma esta promesa de que habrá día y noche y la secuencia de días, toma esta promesa para hacer un pacto. Jeremías 33:20. Así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche. ¿Alguien puede invalidar el pacto de Dios con el día y con la noche? No sé, cualquiera, seguramente algún político sí. Dirá, porque lo digo yo, hoy que son las 12 del mediodía, son las 12 de la noche, porque lo digo yo. Y bueno, si lo dice él, pues les haremos caso. Pero nadie puede invalidar ese pacto que Dios ha hecho. Dios lo ha establecido de una manera tajante y permanente. Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Y lo que aquí nos está trayendo a la luz Jeremías es que es Dios también quien garantiza la salvación. Es Dios quien garantiza la salvación, con el sustento y el alimento espiritual de aquellos que están bajo el pacto que salva por su gracia. El trasfondo de los pactos, tanto de Noé como de David, tiene que ver con la misericordia de Dios y la forma en que, a pesar del corazón perverso y malicioso del hombre, Él salvaría a su pueblo de sus pecados por medio de la obra todo suficiente, corresponde a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí vemos cómo se funden los pactos. Este pacto, según el cual un descendiente de David reinaría para siempre, lo compara Jeremías con la estabilidad del día y la noche. Bueno, es Dios hablando a través de Jeremías. Es decir, si el ciclo natural no puede ser alterado, tampoco faltará la promesa mesiánica de lo que vino a hacer Cristo. Una cosa no puede ser alterada, tampoco la otra. Stephen Charnock dice: la constancia de la creación es testigo del trono inmutable de Cristo. Quien dude de la redención, que observe la salida del sol, porque ahí tiene un testigo. Ahí tiene un testigo. Por esta misma razón, Cristo reinará. No porque el mundo lo vote democráticamente, porque aquí todo tiene que ser democrático. Pues Cristo reinará no porque el mundo lo vote democráticamente, sino porque Dios lo juró. Y así quedó establecido. De manera que el creyente puede descansar en las promesas de Dios. Porque a pesar del caos social en el que vivimos, de la corrupción que nos envuelve, que no era muy distinta a los tiempos de Noé, nada puede invalidar lo que Dios ha prometido. Por eso el sol, fijaos, algo que tenemos al alcance de la mano todos, el sol que nace, que sale cada mañana, es un recordatorio diario de la paciencia de Dios. La paciencia, un día más, de paciencia. Su mensaje sigue siendo predicado. Las iglesias fieles siguen predicando su palabra. Hermanos siguen anunciando el Evangelio de Cristo. Todo esto sigue estando permanente.
El sol nos habla de su paciencia. También nos habla de su soberanía, cómo lo gobierna todo, cómo le hace salir su sol sobre justos e injustos, y cómo da de esta manera una prueba de su misericordia para los injustos, para los injustos. Dice el Salmo 93, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Estas son las cosas que no solamente nosotros debemos recordar y mantener en nuestra memoria, en nuestra conciencia y en nuestro corazón, sino también las que deben ser enseñadas a nuestros hijos, para que puedan mostrar un corazón de gratitud al Dios que tantas cosas les ha dado, incluidos sus padres, a los que ellos muchas veces odian, pero incluidos sus padres, que les aman, que les corrigen, que les guían y que les llevan también a la salvación.